Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por la vida y por todas sus bendiciones y sus misericordias. Quiero invitarles para que abran su Biblia conmigo en Lucas 19:41. Dice, y cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando: oh, si al menos conociera en este tu día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te sitiarán y de toda parte te estrecharán. Te derribarán a tierra a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si leemos el contexto, vemos que eso ocurrió cuando Jesús tuvo su entrada, que suele llamarse la entrada triunfal, pero lo correcto es entrada real. Cuando le prepararon el pollino y él entró y aceptó que pusieran palmas y hojas en el camino. Jesús aceptó esto porque el trato que le estaban dando era de rey. Y así era que solían entrar los reyes de Israel, cuando venían a tomar el trono. Lo que no le gustó a aquella gente fue que Jesús no traía la representación bélica o militar confiable como para esperar que pudiera echar a los romanos. Por eso no le atribuyeron credibilidad, porque eso era lo que querían los judíos. Querían liberación política y económica. Ahora hay algo importante aquí que Jesús dijo, y ya dice el versículo 41 que lo dijo llorando. Y además en el versículo 44 dice, no conociste el tiempo de tu visitación. La tristeza de Jesús fue que ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Después que el pecado entró en el mundo, en los últimos 6,000 años, la humanidad sufrimos de no conocer el momento preciso de la cosa, se nos escapa. Adán y Eva no conocían la solemnidad del momento allí cuando Satanás los envolvía con aquello del árbol prohibido. Caín tampoco conocía las circunstancias que se estaban moviendo en su alrededor cuando perdió la paciencia con su hermano. Los antediluvianos no pudieron percibir con claridad qué es lo que se movía cuando veían a aquel anciano en una colina haciendo un barco en lo seco. Y cuando Jesús predicaba en los alrededores, Israel no percibía las implicaciones del tiempo. Y eso no ocurre en lo material también. La Biblia dice que cuando Esaú oyó las bendiciones y la profecía de Jacob, dice que lloró con lágrimas, desesperado, pidiéndole si había alguna bendición para él. Porque cuando tenía hambre y vio los frijoles que Jacob preparaba, él no pudo percibir bien las circunstancias, las cosas que estaban en juego. Es un problema serio que sufrimos los humanos. No fácil podemos percibir todas las implicaciones envueltas en un momento. Y eso es lo que ha hecho el problema. Muchísimos individuos que pudieron ser ricos no lo fueron por un detalle que en un momento dado no vieron. Si uno pudiera tener la vista clara para ver todas las implicaciones de cada momento, pero no siempre puede. No siempre puede. Se dice que había una empresa muy grande que vendía camiones, trailers,
y había una secretaria en un día corriente, caluroso, que entraba y salía clientes, ocupada, y vino un señor ya de mediana edad para abajo, desgarbado, medio rudo, vestido en ropa de trabajo, y llegó allí y tocó a la puerta, le abrieron, pero había mucho entrizales, y él quería hablar con la secretaria, pero ella estaba muy ocupada. Tenía clientes, entre ellos personas ricamente vestidos, ejecutivos, que andaban en negocios. Así que este anciano medio torcido allí, no se notaba en él mucho refinamiento. No fue el que se le ocurrió dejar tratar primero. No fue. Así que atendió individuos y entraron otros, y el viejo allí salía, caminaba, se sentaba otro rato con la cabeza bajada. Llegaban otros, hacían algunos pagos, y así pasó horas. No representaba mucho el viejo. Finalmente lo atendió la secretaria porque se despejó la sala, la oficina. ¿Y qué viejo, qué quiere? Y él se levantó entonces y dice: quiero que me vendan 7 camiones. Hace poco estaba muriendo un enfermo de SIDA en California. Y lo visitaron los hermanos y él le pidió a todos los que fueron adventistas y no adventistas: envíenme un pastor, quiero que un pastor venga a orar por mí. Así que los pastores adventistas lo supieron, pero teniendo tantas cosas que hacer uno. Y un individuo que no era miembro de la iglesia, así que un individuo enfermo de SIDA, con una vida nada halagüeña. Pero al pasar los días hubo un pastor pentecostal que se le ocurrió y dice: hay que ver a este hombre. Y vino, dice: yo soy el pastor fulano de tal. Sí, mire, yo mi vida la he llevado mal, como usted puede ver. Estoy enfermo de SIDA y muriendo. Hice tantas cosas y quiero que usted ore por mí, que viniera un pastor y orara. El pastor vino y oró por él, un hombre muy humilde, no era famoso de una gran iglesia. Algún chinchorro de iglesia tenía por allí en un oscuro cuarto. Y el hombre se sintió bien, sintió que Dios lo perdonó. Quería que alguien orara. Y entonces le dice: tenga. Yo tenía esto para el que orara, $264,000. Jesús aquí está llorando, porque él ve que Jerusalén no percibe el día de su visitación, se le escapan las implicaciones del momento. Ese es un problema. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús no podía hacer que esta gente viera? Ustedes saben que Dios no puede todo. Dios no puede todo porque Él mismo es el único que no lo puede todo, porque Él mismo se pone condiciones, pero se las pone. Todos los demás, alguna cosa no pueden. El diablo, hay 1000 cosas que no puede. Nosotros los hombres podemos más cosas que las que hemos hecho. Se ve que el hombre ha hecho muchas cosas, el hombre no ha hecho ni un 3% de lo que puede hacer. Ni un 3%. Pero no puede todo. Dios es el único que puede todo, pero a la vez no lo puede todo, porque Él mismo, porque Él no tiene ninguno más grande que Él se pone condiciones. Y Jesús no podía ayudar a los judíos para que percibieran el momento de su visitación. Por eso era que los judíos, Jesús no le cayó bien. Porque cuando una gente llora,
por lo menos la mentalidad judía, era símbolo de impotencia o de incompetencia. Pero Jesús no podía abrir los ojos a esa gente. Y el hombre no es criado para ser títere de Dios, sino para que trabaje en sociedad con Dios. Si aquella secretaria hubiera sido normal y trata bien a todos los clientes, bien, no tenía que hacer la sección de personas con el viejo. Lo único que tenía que tratarlo en su tiempo, pero trató a otros que estaban mejor vestidos porque él no prometía. Y él andaba con una chequera para firmar un cheque de $1.200.000. En una universidad hubo una pareja que se presentó allí. Eran dos ancianitos que caminaban por la calle agarrándose el uno al otro, dos viejitos. Y el viejito caminando al pasito con la viejita y agarrándola y cuidándola. Los conductores tenían que tener paciencia con ellos. Así que los dos viejitos blanquitos en canas llegaron allí a aquella universidad y lo mandaron a sentar. Pero pasó un rato y no se lo atendía. Y horas y los ancianitos allí sentados. ¿Qué hará una pareja de viejitos en una universidad? Yo creo que va gente joven a estudiar. Así que las secretarias estaban ocupadas. Llegó uno de los jefes de personal y le interesó, por alguna razón le pregunta a estos viejitos qué hacen allí. ¿Y qué? Disculpe, ¿qué es lo en qué podemos servirles? Y ellos le dijeron, soy el señor Aronson, que venimos a donar $10 millones a la universidad. En los últimos 6,000 años, no siempre se ha podido descubrir el momento y conocer todas las implicaciones de las cosas aparentemente sin importancia. En todo. En los negocios. La diferencia que hay entre un individuo de negocios fracasado y otro exitoso radica solo, sin excepción, en si puede descubrir momentos, comprender implicaciones de momentos. Lo mismo pasa con la ganancia de alma también. Hay gente que sabe dar estudio bíblico por 20 años, y amén por ello. Pero la percepción de saber cuándo tirar el zarpazo, ya esa no es muy común. Y que las almas se entreguen al Señor. Ese momento, cuando el cazador le tira al pájaro aunque sea en el aire y lo caza. Los momentos, las implicaciones. Como colportor que he sido durante muchos años en países extranjeros a donde tenía que sobrevivir, aprendí la importancia de saber cuándo disparar, cuándo atacar. Porque si en las ventas no se conoce cuándo tirar, se muere de hambre. La gente tiene un solo momento en el cual usted le sacaría la decisión y le vende. Después no. Ahora la suerte de Israel como nación pasó por un momento a donde ya ellos tenían que conocer las implicaciones. Entonces Jesús, el llanto de Jesús, allí dice por qué era. Dice el 42, o si a lo menos conociera en este tu día lo que toca a tu paz. Pero lamentablemente está encubierto de tus ojos. Eso es lo que lo hizo llorar. Si a la hora de actuar los ojos no perciben, es un fracaso estrepitoso.
Todo fracaso debajo del sol viene de allí. El momento. Dice el 43, vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte, te sitiarán de toda parte, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán a ti piedra sobre piedra, porque no conociste el momento de tu visitación. Ahora, ¿por qué fue que los romanos destruyeron a Jerusalén? Hay 31 teorías. Uno cree que fue porque estaba profetizado. Pero eso está descartado, porque ninguna profecía se lanza para condenar a nadie. La profecía apenas muestra un mapa, porque Dios conoce el futuro. Eso es todo. La única razón por la cual ellos fueron destruidos, y voy a mencionar otra razón por la cual no fue, que es otra de las 31 teorías, que creen que Dios sencillamente un día se impacienta y se remanga y dice, ok, ahora me toca a mí. Tampoco, Dios no hace eso. A Dios nunca le toca cuando Él tiene que echarle mano a la gente. Dios deja que las cosas caigan por su propio peso. Que el universo aprenda para siempre, para que el pecado no entre otra vez en el cielo. De que el mal no tiene fundamento y Él tiene suficientes ingredientes internos para autodestruirse y no necesita que lo ayuden. Así se preservará el universo de que el pecado no entre más, porque todos ya vieron la fórmula. Otros incluso creen que Jehová Dios, pues, abandona al individuo y le dice, bueno, ahora que se encargue el diablo de ti. Dios no abandona a nadie, no abandonó a Saúl, ni a Judas, ni a nadie. La razón por la cual Jesús oraba era, porque cuando no se conoce el momento de la visitación y no se hace lo que se debe, entonces no se ponen las bases para evitar el fracaso. La razón por la cual los hijos salen delincuentes no es porque Dios un día dice, bueno, tengo que castigar a esta familia haciendo que sus hijos caigan a la cárcel porque bien que han sido muy desorganizados. No es por eso. Dios no hace eso. Es que hubo en un momento dado en el cual había que hacer algo con el niño y una vez que no se hizo allí, pues no se hizo. Porque no se conoció el momento de la visitación. Si Jesús estuviera, lloraría y dijera, vendrán días en los cuales ahora la policía te llevará a patadas. Y usted dirá, ¿y por qué Dios no puede evitarlo? Dios no puede evitar todo, porque Él se puso condiciones. O te ametrallarán en una esquina, y no es venganza divina. Es un tipo de comportamiento, de administración que el hombre tiene por delante, como un tipo de mecánica que hay que poner las piezas en su momento. Y si no, produce otro resultado. Y si Israel hubiera aceptado a Jesús, no hubieran cometido el error que produjo la destrucción de Israel, que no fue por venganza divina. La razón por la cual Israel fue destruido fue porque ellos habían estudiado que el Mesías venía a destruir a los romanos. ¿Tenían razón ellos? Sí. Había una profecía que decía eso. ¿Ustedes sabían que el imperio romano quien lo tumbó fue Cristo? Eso es lo que significan las 7 trompetas en Apocalipsis. Son 7 golpes que le daría el evangelio al imperio romano. El imperio cayó porque lo tumbó la religión cristiana. Fue quien lo desmembró. Así que lo que los judíos esperaban era cierto. El problema es que faltaban piezas. Al ellos no aceptar al Mesías como rey, porque era rey, Jesús era el rey humano, literal, y aún terrenal si se quiere. Recuerde bien que Jesús era descendiente directo de David, y David fue rey en la tierra. Por eso fue que Jesús no rechazó las hosannas y las palmas, porque era rey. Pero ellos no comprendieron bien el engranaje, y comenzaron ellos a precipitar la obra del Mesías que vendría a salvarlo de los romanos. Ellos la precipitaron, la adelantaron. Dijeron, como el Mesías viene, y sabían que en las 70 semanas la matemática le decía que él andaba por ahí. Por eso ellos se arriesgaron y comenzaron ellos a molestar a los romanos. Y los romanos no querían lastimar a los judíos.
Le habían hecho su templo, una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo. El templo de Jerusalén era hecho de un mármol que solo lo hay en Carrara, solamente en el mundo, en Italia. Y como según Jehová dijo, no se podía llevar una piedra para labrarla allí en el lugar de trabajo, no se podía. Jehová dijo que toda piedra para el templo tenía que ser labrada allá en la cantera y traída que encajara. Porque en el plan de Dios todo representa redención. Y el templo representaba el cielo. Y nadie puede ir al cielo a prepararse allá. Tenía que venir hecho para encajar. Así que los ingenieros de esa obra tenían que ser superiores a todo otro ingeniero. No podían cometer errores. Así que era labrada en Italia y cargado allí eso. Y era una de las maravillas, todo hecho de mármol blanco. Los romanos sabían que la religión judía era superior. Por eso querían tenerlo allí, protegido, sin molestarlo, sin hacerle daño. No fue venganza divina ni abandono divino que produjeron ese problema. Fue que los celotes, que eran los guerrilleros de aquel tiempo, que ellos justificaban la matanza de extranjeros como un plan de Dios. Ellos fueron los que encendieron la revolución y la chispa y comenzaron a matar soldados romanos. Y Roma los rodeó por 7 años a ver si los ablandaba. Y a los 7 años, creyendo que estaban ablandados, el ejército se retiró pensando que ya ellos estaban mansos. ¿Y qué va? Pensaron que era el cumplimiento de la profecía de entregárselo en las manos a ellos. Al ejército más formidable del mundo, como 50 celotes con tirapiedras. Pero creían en el Mesías, sabían que hubo un ángel que había matado 184,000 hombres y creían que ese ángel iba a venir a ayudarlos. Usted dirá, ¿y en qué tuvo el error? Porque es cierto que ese ángel hizo eso. ¿Por qué no vino el ángel allí? Ese era el llanto de Jesús. Que él sabía que ellos iban a ser imprudentes con los romanos y los romanos iban a perder la paciencia. Y cuando el jefe romano le prohibió que ellos mataran judíos, los militares romanos dijeron, hoy nosotros vamos a tomar la justicia en nuestra mano. Y sin permiso ni autorización de su jefe, que tenían orden de Roma de no destruir, ellos lo hicieron sin permiso, porque dijeron, aunque nos maten, de la tanta provocación que le hicieron. Ese era el llanto de Jesús. ¿Por qué hicieron eso? Porque estando el Mesías verdadero, no entienden bien el programa de Dios y siguen esperando al Mesías. Así están las religiones hoy. Toditos esperan que Jesús viene a liberarlo, igual que nosotros. Pero el engranaje mal manejado le va a causar problemas. ¿Por qué quiere el anticristo coger el poder? Porque ellos dicen, la religión moralizará al mundo, ya que está todo lleno de corrupción. Pero hay alguna pieza que está mal, por lo cual la Biblia a ese poder de buenas intenciones le llama anticristo. ¿Por qué? Porque el engranaje, hay una pieza que no se está poniendo donde se debe. Y este mensaje también es especialmente para nosotros, para la iglesia. La gente no va a conocer el momento. Israel no entendió que ese Galileo, sin alcurnia, viniendo en un pollino, con un séquito de pescadores, no pudieron ver que él era el hombre de la historia. Ellos tenían un croquis en la mente diferente, pero esperaban lo mismo. Yo hablé con un judío en San José, Costa Rica, y la diferencia que hay entre ellos y nosotros es imperceptible. Esperan el Mesías, yo le dije, y nosotros también. Esperamos que venga a traer la paz al mundo, y nosotros también. Instaurará la justicia, y nosotros también. Vendrá a devolver la supremacía a su pueblo, y nosotros también. Vendrá a poner en orden el mundo, nosotros también. La única diferencia es de que hubo un Galileo que vino, que nosotros decimos que era el Mesías, y ellos no. Solo en esa piececita echan a perder todo el paquete. No conocer el momento de su visitación. Nosotros podemos no conocer el momento de la visitación del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando venía a darnos una victoria para que Satanás, que tiene planificado en la próxima semana darnos un golpe mortal,
poner la base adelantándose Dios, que conoce toda la cosa por anticipado y hace provisión, enviarnos a orar y ayunar para que el Satanás se le caiga el plan en forma estrepitosa. Yo de eso sé. Yo sé lo que me ha costado cuando no oré cuando debía. El precio que pagué. Conozco cuando el Espíritu Santo, en forma imperceptible, me está diciendo, ora. Pero yo no veo ningún peligro. Ora. ¿Y por qué? Todo está bien. Después, ¡pam!, el palo. Así los judíos tuvieron información de que ese Galileo, a pesar de todo, era un hombre fuera de lo normal. La profecía de Daniel arrojaban información sobre él. Nadie había hecho lo que él hacía. Y todo lo que él hacía estaba en Isaías, en la profecía. Ellos tenían que dedicarse a investigar si no entendían. ¿Pero qué dijeron? Votaron solamente de un plumazo todo y dijeron, no, el Mesías no viene así. Y Jesús llora porque sabe que ellos, por no aceptarle, cometerían otro error. Entonces, malinterpretando el programa, ellos mismos precipitarían su fracaso, como siempre es así. Todo fracaso es precipitado por la víctima de él, no por Dios. Y eso es lo que causó el llanto de Jesús. Dice el 41, cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando, oh, si al menos conociera en este día lo que toca a tu paz, pero lamentablemente está cubierto de tus ojos. ¿Por qué lloraba? Dice el 43. Porque vendrá día sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte, te sitiarán de toda parte, te estrecharán. Te derribarán a tierra a ti y a los que están dentro de ti, a tus hijos, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no percibiste el momento de tu visitación. Judas supo que hubo en un momento a donde él debió reaccionar y no lo hizo. ¿Cuándo fue el momento de Judas? El Espíritu Santo impresionó a Judas suficiente para que él hiciera arreglos cuando Jesús le lavaba los pies. Pero se le escapó el momento de su visitación. Y pocas horas después estaba partido en pedazos sobre una raíz donde cayó. Jesús lloró por eso, porque Jesús lo vio en profecía, él lo vio en visión. Es la pieza en el momento. Si se puede, esa pieza, agarrarla y decirle, aquí, no te me vayas. Y colocarla allí. Así es todo. La iglesia adventista del séptimo día tiene el mapa como ninguna otra iglesia. Así que como iglesia, tiene un mapa con todos los detalles, pero como individuo, no siempre estamos valorizando debidamente los momentos de nuestra visitación. No siempre. Y hay momentos que hay que hacer decisiones. Porque si no, ya no se hizo nunca. Ya no se hizo nunca. En la vida todo es como tirar a un pájaro al vuelo. Que en un momento dado se encuentran el pájaro y el tiro. O no se encuentran nunca. La iglesia de Convent tiene que orar mucho y ayunar. Ustedes saben, ya me conocen que no soy alarmista. Ya lo saben. Satanás está preparando un golpe contra la iglesia de Convent. Recuerde que ya le ha dado zarpazo a otras iglesias. Usted dirá, bueno, pero ¿cuál? ¿Hubo alguna iglesia que se fue con los reformadores? No. A él no siempre le gustan golpes tan escandalosos. Mientras más secretos, mejor. ¿Hubo algún sector grande de la iglesia que cayó en adulterio o que fueron ladrones? No, eso es muy escandaloso. Él preferiría cosas más tranquilas. Si hacen más bulla, ya le hace daño, porque entonces los otros se alarman. Cuando la serpiente llega a un gallinero, si por desgracia alguna grita, le echa a perder la noche. Pero ella tiene que tomarse su tiempo para agarrarla solamente por la cabeza. Yo de eso sé. He criado gallinas y he matado serpientes en el gallinero. Y no se pone la serpiente a perder su tiempo enredándola por una pata, ni por otro lado, porque gritan. Tranquila y espera
hasta que por la boca. Ahí la ahoga. Tiene que agarrarla por donde no suene, porque el alboroto alarma. Satanás se mete en las iglesias, y hasta ahora hay muchas iglesias donde él está trabajando para meter condiciones de parálisis espiritual, que eso no hace ruido, de condiciones donde los individuos no conocen cuál es su termómetro espiritual, porque sufre un tipo de modorra espiritual, de medio despierto, un tipo de pasmo, a donde ni avanza ni retrocede, un tipo de mediocridad espiritual, a donde se pierde la noción de seguir creciendo. Y en esta iglesia, según mi pobre percepción, él todavía no ha podido hacer eso. Pero él quiere en la iglesia de Comen, recuerde que se lo digo hoy, y yo no tengo ni la más remota idea cuál es el problema que él quiere traer. Solo tengo información de que tiene un plan, pero un señor plan. Yo no tengo la idea qué clase de plan es, pero yo sospecho, mis percepciones me dicen que tiene que ver con mediocridad espiritual, con conseguir que el pueblo se acomode con el número, con el crecimiento, alimentando la idea de que sencillamente ya ha recibido suficientes bendiciones porque creció y que comience a contar los resultados ya, porque ha recibido algunas bendiciones para que se conforme. Un tipo de orgullo espiritual que ya lo ha logrado con otras iglesias, que porque fueron iglesias famosas y renombradas, logró con eso agarrarlas y las ha inquistado, están ahora paradas que ahora nada hacen. Porque se formó una generación de gente engreída, orgullosa y mediocre, que considera que la religión es un tipo de ascenso y de categorías, un tipo como de clan, de clubes, de individuos que miden sus fuerzas. Y gastan todo el tiempo midiéndose a ver quién puede más. Y afortunadamente, según mi percepción, aquí no ha llegado eso. Pero tiene un plan, porque yo tengo la información de que ese plan está bien empacado, elaborado en un folder de Satanás contra esta iglesia. Y yo lo único que quiero es, hermanos, que nosotros no nos dejemos entrampar. Quiere conseguir que en la iglesia de Conven, paralizarla, que no sea una iglesia que se está desarrollando, a donde la gente busca, se desarrolla, estudia. Eso lo asusta. Una iglesia que está llenando de líderes, de personas que pueden hacer cosas. Eso a él le aterroriza. Él quiere ver los individuos que sean el individuo tipo masa. Como tiene iglesias enteras, que ninguno independientemente representa nada ni hace nada. Con esto lo único que quiero es que cada individuo ore. Recuerde bien que Jesús aquí lloró. Porque ¿qué puede hacer Jesús? Cuando el individuo tiene que en un momento dado hacer las cosas. Satanás tiene un plan con esta iglesia de secularizarla. ¿Sabe dónde viene la palabra secularizar? De la palabra secular. ¿Sabe dónde viene la palabra secular? Del latín seculum, que significa siglo. O sea, volverla que sea una iglesia de este tiempo, de este siglo, como decía Jesús. O sea, contento con el tiempo, se llama secularización. Un adventista nominal de nombre. O sea, ese despertar y crecimiento que tiene la iglesia, Satanás sencillamente está organizado en un plan para él asestarle un golpe, pero silencioso. Un tipo de modorra, de medio sueño. Que la gente deje de crecer, deje de orar, deje de estudiar, deje de alcanzar logros espirituales. Ya tiene muchísimas iglesias así en cantidad, que usted llega y es un bloque de hielo, una multitud fría, muerta, sabática, pero que no hace nada.
¿Qué hará como consecuencia eso? El paso que viene después ya él lo conoce, porque él es malo porque es diablo y también porque es viejo. Él sabe que después de eso viene lo mismo que le pasa al palo, que cuando el palo deja de seguir creciendo y remozándose, se seca y luego un día se derrumba, comido por las carcomas. Así él derrumba las iglesias y la gente se alarma cuando hay iglesias que fracasan. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y no entienden. Eso no pasó en un día. Eso se toma su tiempo. Mientras más lento él trabaja, mejor, porque no quiere alarma. El asunto aquí es conocer el momento. No hay momento tan importante para la iglesia de Conven como este tiempo. Nosotros estamos ahora a 3 de septiembre. Escuchen esto, hermanos. Para la iglesia de Conven nunca hubo un tiempo tan importante en su historia y de implicaciones tan grandes como el mes de septiembre de 1996 y octubre y noviembre y diciembre, este tiempo hasta la Navidad. Si la iglesia no ora debidamente en estos meses, ya se le hace tarde. Las cosas cuando no se hacen en un momento dado, ya entonces cuesta trabajo retomar el control. La iglesia tiene que orar en una forma especial, en forma masiva. Toda persona, hermano, que tenga percepción espiritual en esta iglesia, póngase en guardia, hermano, escúchenme bien. Y ore por la iglesia, si usted tiene percepción, porque otros no la tienen. Cada vez que usted oiga espíritu, como de inconformidad, como de una actitud como de desengaño espiritual, como de queja, de chismes, de disgusto, de inseguridad, de zozobra, de descuido espiritual. Ore si usted tiene percepción espiritual, porque ese va a ser el comienzo de una crisis aquí, a menos que se tomen las medidas a tiempo. Y cuando eso ocurre, recuerde que Israel, si alguien le decía, somos una nación que Dios abandonó, se reían y decían, tú eres loco, esta es la nación de Dios. Porque cuando eso ocurre, la gente no se da cuenta que ya está perdido. Eso es lo peor del problema. Él trabaja imperceptible. El no consagrarse en el momento adecuado pone en peligro de que ya no se pueda consagrar nunca. O que no pueda estar preparado para el golpe. Jesús le dijo a los discípulos un día, Satanás vino y os solicitó para zarandearos como a trigo. ¿Qué quiso Jesús decir con eso? ¿Que Satanás negocia con Dios las tentaciones que nos vas a tirar? No. Sino que Jesús olfateó que Satanás andaba con un plan macabro. ¿Y qué dijo Jesús? Y yo he orado para que la fe de cuánto no falle. No le habló, primeramente le habló en grupo. Satanás os ha solicitado para zandearos en plural como a trigo. Pero yo oraré para que tú en singular, tu fe, Pedro, no falle. ¿Por qué hizo eso? Porque el que iba a recibir el palo grande era Pedro. Y por eso fue que cuando Pedro negó 3 veces, entonces se acordó de eso y por eso fue que se arrepintió. Porque fue hablándole de eso. Y Jesús le dijo, y cuando tú te conviertas, entonces regresa para que tú sigas dirigiendo a tus hermanos. Le dijo ahí mismo. Por eso ya Pedro tenía profecía de que él iba a negar, pero también iba a ser perdonado y reinstaurado en el ministerio. Todo se lo dijo de un solo golpe. Cuando vino, ya manejó bien la situación. Así que el consejo mío es ese. Si usted tiene percepción espiritual, póngase en ayunar y a orar por esta iglesia. Que al igual que un barco como el Titanic, que iba en un momento dado, y no conoció el piloto el momento de su visitación. Por radio le avisaron 3 veces, tenga cuidado que hay un témpano. Él dice, pero este barco no tiene que cuidarse de esas tonterías.
Y cuando vino a ver, el témpano lo engañó. Y viéndolo él, el témpano, que no era tan pequeño, le dio al barco y lo viró para un lado. Pero tenía que hacerlo antes, estaba tan cerca que le dio de costado, estaba muy cerca. Y el témpano lo rajó todo por el costado. Y por ahí se llenó de agua y se perdieron. En el 1912, más de 1,000 personas. La señora White tuvo una visión a donde veía el barco también que un témpano venía. Y vio que el piloto estaba aterrorizado. Y oyó una voz del cielo que le dijo, confróntalo. Que el témpano cuando se lo evade, yo le estoy diciendo esta noche a ustedes. Hay un témpano de hielo frente a esta iglesia. No lo evadamos, ni lo ignoremos. Sino, sencillamente, confrontémoslo. Cada uno ore mucho en su casa. Para que esta iglesia en el 1997 no entre ya con una nube encima. Escuchen que se lo digo hoy, de mediocridad. Sino que Satanás sencillamente quede hecho pedazos. Y el témpano se rompa en pedazos, en trizas. Pero solo es posible si la iglesia se despierta. A veces se dice en la iglesia, hay pecado. Y alguien comienza a preguntar, bueno, ¿quién estará adulterando? ¿Quién estará robando? ¿Quién mató? Eso no se trata de esto. Si ocurriera algo así, no estoy hablando de eso. Un individuo que mete problemas, la junta lo agarra y la iglesia. Y ya. No es tan simple el problema. Satanás quiere es hacer un trabajo a donde la iglesia se hunda. Y que no se dé cuenta. Es a un problema de esa naturaleza de los cuales yo le estoy hablando. Oren mucho en su casa y oren y supliquen por lo que ustedes no saben. No esperen estar bebiendo agua, uniéndose para suplicar. Pidamos en paz por un problema que todavía no ha llegado, para que no llegue. Y de esa manera, si la iglesia hace eso en 1997, va a tener las bendiciones que Dios quiere darle. Si no, la iglesia va a ir en picada y va a ir perdiendo altura sin que nos demos cuenta. Pero Dios por su misericordia, sencillamente nos avisa, doblen, tripliquen, cuadrupliquen las oraciones y los ayunos, particular, personal, y así se va a conjurar ese plan del diablo y la iglesia sencillamente saldrá victoriosa y Dios podrá bendecirla. Que Dios le bendiga. En los cielos, gracias por tu grande propósito con tus hijos en este mundo oscuro. Gracias por la promesa de protección. Eso es lo que nos da la seguridad. Llévanos con bien al llegar a nuestros hogares y por todo el trayecto, desde hoy hasta el fin de nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.